enterarte ahora, por ejemplo, lo que se viene en Río Negro en una fecha muy especial. Una fecha que es la del 2 de abril, con actividades que habrá en toda la provincia, esto vinculado con Malvinas y con la necesidad que se marca habitualmente de seguir malvinizando. El otro día, no me acuerdo a quién escuchaba, pero alguien que decía, ya sé. ¿Se acuerdan de que hicieron una nota los compañeros del canal y la pasamos por acá? Creo que la pasó Paula y el equipo de Estamos Todos Locos con alguien que había ido a hacer la fila para entrar Sí, y decía, hay que malvinizar y tenía una pintada de Malvinas en su motorhome. el motorhome de Mm, Malvinas de los soldados que estuvo en el TC, el Claro, centenario. exactamente. Bueno, desde muchos lugares esto se hace y cada uno lo hace a su manera. Pero Río Negro además tiene un director de veteranos de guerra que es Rubén Pablos. Con él vamos a hablar ahora. Rubén, Mario Favor le saluda. Buen día. Hola Mario, buen día. Bueno, ahí a la mesa también a ustedes, muchas gracias. ¿Sirven estos gestos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se valora que alguien agarre, bueno, el vehículo en el que se mueve, en el que sale de vacaciones con la familia, en el que va con amigos a una carrera de turismo carretera y que haga un homenaje, un ploteo, una pintada, una frase, un dibujo en recuerdo de Malvinas? Sirve y muchísimo. Y aparte, no deja de ser una muestra más de que la causa Malvinas está viva en el pueblo y que la causa Malvinas la sostiene el pueblo, está a la altura de las circunstancias siempre. Recordemos no solo esto que me estás diciendo, que es bello, pero en cualquier rincón del país, en cualquier pueblo, perdido o en una gran ciudad, está lleno de comercios referidos a Malvinas, a los héroes, a las islas, al 2 de abril, en el fútbol, en las hinchadas, bueno, que nos llenó de orgullo y todavía nos emociona escuchar la canción del Mundial por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. O Claro. sea, eso es, realmente Malvinas está en el pueblo. O sea, tenemos que hablar de lo que es la causa y la cuestión Malvinas brevemente. La cuestión Malvinas es las acciones diplomáticas que lleva el país o que ha llevado el país desde 1833, de la usurpación británica, a esta parte, en los distintos foros internacionales, en Naciones Unidas, los reclamos y demás. Eso es la cuestión Malvinas. La causa Malvinas es la que lleva al pueblo con la pasión. Y como siempre decimos, la causa Malvinas está, pareciera por encima de la cuestión porque está a la altura de las circunstancias y siempre la defiende y siempre con la bandera en alto de que las Malvinas son argentinas. Así que imagínate si sirve este tipo de actividades o de acciones. Bueno, ustedes han sumado reconocimientos, como lo que pasó en Bariloche, que me parece que es como de lo más grande, independientemente de lo que se pueda hacer en otros lugares, porque en buena parte de la provincia hay desde lo más chiquito a lo mediano va logrando un reconocimiento para los veteranos y los caídos. ¿Cómo se viene particularmente este 2 de abril? Bueno, yo creo que te estás refiriendo al museo, al memorial que abrimos en Bariloche, Sí, a la inauguramos colocación del en septiembre. avión, todo, No, ¿no? excelente, sí, sí, ahora estamos en el museo. La verdad que era algo que lo veníamos viendo necesario para tener un espacio donde poder seguir transmitiendo y difundiendo lo que es la causa de la cuestión Malvinas. Como venimos trabajando aquí en la provincia, que tenemos el honor y el orgullo de llevar adelante y que hemos transformado en una provincia pionera y referente en cuanto a la temática Malvinas, ¿no? Porque nosotros trabajamos Malvinas dentro de su contexto histórico. Más allá que, bueno, yo, veterano de guerra y como actor de una gesta como fue la de 1982, con todos mis compañeros en defensa de la patria, tenemos que entender que Malvinas tiene más de 500 años de historia. Malvinas es un territorio usurpado por el Imperio Británico, un enclave colonial en nuestro territorio, donde hoy nos están robando más del 50% de nuestro territorio terrestre y marítimo. O sea, ahí es donde tenemos que apuntar y profundizar, como siempre decimos de acá, hablamos cuando hablamos de Malvinas, ¿verdad? Malvinas, las Georgias, el sándwich, la plataforma continental, la Antártida y todo lo que significa y la potencialidad que tiene esa zona. Ujú. Entonces, bueno, se acerca este 2 de abril y para nosotros ya hace unas cuantas semanas y cercano a estos días, muy movilizante, no solo por todas las actividades y las charlas que tenemos como con ustedes y con la comunidad, sino por todo lo que significa el recuerdo
de las vivencias que hemos tenido así en la guerra. Rubén, buen día. Agustín te saluda de este lado. Me parece súper interesante la charla y que a mí lo que no me sorprende, porque tiene lógica, pero me cuesta que sean solo los veteranos de Malvinas, solo los que están ligados de alguna u otra manera a la guerra, los que insistan en esto. Tiene mucha importancia, no solo en la soberanía, que es importante, sino también en lo económico, Malvinas, por ejemplo. Hablamos de que solo con la pesca se pagaría prácticamente la deuda actual de Argentina en un año, si tuviéramos el acceso a ese nivel de industria. Totalmente. Esto, ustedes... Miles de millones de dólares. Eso, y ustedes lo consideran una parte importante, ¿no? O sea, no es que ustedes están mirando para atrás con la reivindicación de Malvinas, están mirando para adelante. Bueno, lo que estás diciendo es así, es excelente. Nosotros decimos que Malvinas es futuro, es presente y es futuro. Malvinas es soberanía. Los recursos que tenemos, la pesca, petróleo, se dice que la cuenca de Malvinas tiene más petróleo que Arabia Saudita. Hoy quizás, que es la cuenca, o sea, la superficie, el subsuelo marino, quizás hoy no está la tecnología para explotar ese petróleo en el mar. Pero no dudamos que de acá a 20, 30 años, como va avanzando la tecnología, van a estar las plataformas en el mar para poder explotar ese petróleo. Y se lo van a llevar los ingleses. Claro. La Antártida es el reservorio de todo, de agua del mundo, el reservorio de agua dulce, gracias, me salía esa dulce del mundo. Es el reservorio biológico donde se dice que se pueden encontrar las respuestas a miles de enfermedades o biologías del mundo. Es el puerto que controla el único paso bioceánico natural que hay en el mundo, el Atlántico con el Pacífico. Y así podría seguir, ¿sí? Recurso pesquero, como decías vos, minero, los polimetales que están en el fondo del mar. Hay muchísimos recursos. Ahí es donde apuntamos, como también decimos, no podemos defender lo que no conocemos. Entonces tenemos que conocer más en profundidad realmente lo que es la zona Malvinas con su mar correspondiente para poder defenderlo. Lo que coincido con vos, lamentablemente somos un grupo minúsculo, no son los veteranos, hay muchas otras instituciones y mucha gente, mucho pueblo que está en esta línea y en defensa. Lamentablemente, lo que tenemos son gobiernos sucesivos y payos que están más en defensa de los intereses del imperio o de hacer acuerdos nefastos y de distintos gobiernos, porque podemos hablar de lo que venimos denunciando nosotros. En la década del 90-91, con el entonces presidente Menem, cuando hicieron el acuerdo Madrid 1 y 2. Para que se entienda, cuando hay un tratado bilateral de Argentina con cualquier país del mundo, la Constitución Nacional dictamina que tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Y el Congreso Nacional es el que dictamina si ese tratado es beneficiario para el país, y le dice sí al Ejecutivo, avance. Esto no fue así. De hecho, ¿por qué se llama Madrid? Porque fue firmado en Madrid. Cavallo fue y lo firmó allá. No pasó por el Congreso de la Nación. Eso fue en el 90-91. Ahí volvimos a tener relaciones diplomáticas con el Reino Unido después de la guerra. Del 82 se había cerrado las embajadas y la diplomacia hasta el 91. Y ahí empezamos a pagar la osadía de haberle hecho la guerra al primer mundo. Con un montón de leyes, incluso cambió la ley de tierra y la ley minera, donde empezaron a explorar y explotar los minerales de nuestro país y lo están llevando ellos. Luego tenemos otro gobierno de otro tinte político, Macri, en el 2016, con el acuerdo Foradori-Duncan, que también es beneficioso de alguna manera. Podemos leerlo, búsquenlo, Google, hay que informarse, tenemos información de esta en Google y por todos lados. A partir del 2016, Argentina está patrullando los mares para que Inglaterra y sus socios puedan seguir depredándolo, llevándose todos los recursos. Y el último fue el de Mondino Lames, que lo hizo el actual gobierno de Milei. O sea, fíjense, 3 gobiernos de 3 ideologías políticas distintas, siempre haciendo negociados con el imperio, con Estados Unidos, con la OTAN, en desmedro de los intereses del pueblo argentino. Eso lo venimos denunciando. Claro. Y a lo que apuntamos,
en la pregunta que vos nos hacías, ¿cómo nos sentimos? Mira, apuntamos al futuro. Por eso, acá en Río Negro, la educación es el eje central. Estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Educación, empezando a dar formación en los institutos de formación docente, para que la comunidad futuro entienda realmente la situación que se está viviendo y que entre todos, conociendo, podamos defenderlo. No hay otra. El pueblo es el que le debe exigir al gobernante que tenga este cambio de concepto y de defensa de nuestra soberanía. Y no estamos hablando de peleas y de guerras, sino levantarnos como un país soberano que debemos ser, nos dice nuestra Constitución, y defender nuestros derechos de igual a igual contra otros. Rubén Pablo, director de Veteranos de Malvinas del Río Negro. Rubén, te quiero hacer una consulta por algo que me planteaban el otro día. En una charla común, una charla cotidiana, creo que fue la semana pasada, y haciendo referencia a Malvinas, ni siquiera sé por qué, porque no sé si era que estábamos pensando en el 2 de abril o algo. Yo te transmito la afirmación que me hacían y te lo planteo como interrogante a vos para ver qué tenés para decir. La afirmación era de algún modo esta. El reconocimiento del patriotismo de los soldados parece de algún modo solapar la responsabilidad de quienes cometieron la irracionalidad de ir a una guerra, además con la desventaja que tenía la Argentina combatiendo contra un país como Inglaterra. Ante esta afirmación, te pregunto qué es lo que pensás sobre una creencia de ese tipo, un pensamiento como ese. A ver, no termino de entender la pregunta. Sí, que hay un reconocimiento, ustedes están reconocidos, eso está claro. Sí. El valor patriótico de ir a las Malvinas está reconocido. Sí. Me parece que de eso no hay dudas. Pero que a veces que podría pasar que ese reconocimiento hace que no se mencione la gravedad de haber ido a una guerra, la decisión que tomó Galtieri y la Junta, con los que lo haya definido, de tomar una decisión irracional de hacer un planteo desde el punto de vista bélico contra Inglaterra, más allá del reconocimiento de que las islas sean nuestras. Entiendo. A ver, lo que primero decimos los veteranos, y con fundamento, que la guerra es un error y un horror. Que deberíamos resolver las situaciones de manera pacífica y no mediante la guerra, porque en el campo de batalla y luego en la posguerra perdemos todos, los vencedores o los vencidos. Lo que no sé si tenemos mucho tiempo para charlarlo, pero... Yo te hice la pregunta, así que te doy el tiempo que necesites, Rubén, charlémoslo. Perdón, buenísimo. ¿Por qué? Porque hay que profundizar un poco el tema. Lo que quedó en el inconsciente colectivo, que fue la locura de un borracho, y que lo hicieron para perpetuarse en el poder. Y no está atrás la lectura, que ya hay también mucha documentación, hay documentación incluso internacional, o de expresidentes de que sabían que esto se venía. A ver, en 1965 las Naciones Unidas dictamina con la disposición 2065 y le exige tanto a Inglaterra como a Argentina que se sienten a negociar pacíficamente la situación de soberanía en las Malvinas, que no es una situación de autodeterminación de un pueblo, porque ese pueblo es impuesto. Recordemos que en 1833, el 3 de enero, los ingleses invadieron las Malvinas, expulsaron a todos los argentinos que vivían allí y pusieron su pueblo. Sí, no es un pueblo originario, no estaban ahí. No es un pueblo originario. Por eso no le toca lo que dicen las Naciones Unidas de la autodeterminación de los pueblos. No tienen voz y voto allí. ¿Qué hace las Naciones Unidas? En base a esto y lo que digo de la otra resolución, la 1514, lo que busca las Naciones Unidas, y más luego de la Segunda Guerra Mundial, es terminar con las colonias y devolver la tierra a sus reales dueños. Bueno, Argentina adoptó todas las medidas del 1965 en adelante para llevar en esa línea y que de una vez por todas el Reino Unido nos devuelva las islas. El Reino Unido no lo hizo. En la década del 70, que ya se sentía bastante acorralado, porque Argentina, recordemos, en la década del 70 empezó a tener mucha más relación con la gente del archipiélago. Hizo el aeropuerto, plantó unas escuelas, el correo, alimentos 2 veces por semana, alimentos frescos. Los alumnos de secundaria que no tenían allá venían a estudiar acá al continente, y así un montón de relaciones muy estrechas venían a parir a sus hijos acá al continente.
empezó a tener esa relación con el pueblo que allí habita. Entonces, Inglaterra se sintió de alguna manera cada vez más presionado. ¿Qué hizo? Mandó a hacer una expedición que se llama la expedición Shackleton, que también está documentada en libros y en Google, para ver realmente cuál era la relación y la proporción de la riqueza que tenía la zona. Luego de 2 años analizaron y el resultado fue que, lo que decíamos antes, las riquezas que tiene el mar argentino: petróleo, pesca, minerales, Ahí Inglaterra, junto a su aliado Estados Unidos, dicen, esto tiene que ser nuestro. Si a eso le sumamos lo que estaba la Guerra Fría, o la guerra de Estados Unidos e Inglaterra en el occidente, contra Rusia o la ex Rusia de aquel momento, que tenían el dominio de los mares del norte y el control de los pasos internacionales, básicamente el petróleo, hoy cobra nuevamente relevancia con lo que está pasando en Irak y con el paso donde pasan los buques petroleros, que si se corta ese buque, ese paso, Europa se queda sin petróleo. Entonces decían, tenemos que tener nosotros un dominio en los mares del sur para tener un escape. ¿Sí? Bueno, ahí fue la alianza entre Estados Unidos e Inglaterra para generar la guerra, o sea, provocar a la junta militar para que haya efectivamente una guerra que sea supuestamente Argentina el invasor. Entonces ellos responden a esa invasión y montan lo que montaron, porque terminó la guerra y en 1984 montaron la base de la OTAN. La base de la OTAN en el Atlántico Sur. La OTAN es la organización de Tratado Atlántico Norte. ¿Qué tiene que hacer en el sur? Bueno, son los que nos dominan. Claro. Bueno, esos son algunos de los condimentos del por qué se fue generando la guerra. Recordemos que el 2 de abril Argentina recupera las islas sin derramar sangre inglesa, porque de esa manera lo que quería era sentarse pacíficamente a negociar de una vez por todas que nos devuelvan las islas. Y bueno, y después ahí saltó Galtieri, porque a los 2 días la flota que ya estaba entrenando y armada empezó a venir a Malvinas y él dijo, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Y ahí fue lo que se generó en 10 días el armado a los ponchazos, hablando en criollo, para contrarrestar el avance que venía inglés. Entonces, el proceso de desmalvinización que surgió luego de todos estos años nos hicieron hacer creer que el invasor fue Argentina, que fue la locura, un borracho, que nunca tenía que haber existido esa guerra porque fue la perdida, la última posibilidad de recuperar Malvinas y todo lo que ya sabemos que sigue. Por suerte, el pueblo entendió con los años, entendió y nos separó a nosotros de la dictadura. Nosotros, yo era soldado, tenía 19 años cuando fui a Malvinas, estaba haciendo una conscripción. Y todos los soldados fuimos a defender a la patria, no fuimos a defender a Galtieri o la dictadura, ¿verdad? Entonces, eso el pueblo creó con los años, con las décadas, lo terminó de entender y terminó de separar. Hoy está en el inconsciente colectivo de que fuimos a defender la patria, como decías vos, contrarresta con la presencia de los dictadores, nefasta dictadura, pero no tenemos nada que ver con ellos. Ahora, la discusión por qué no se sigue dando como nosotros venimos pretendiendo que se dé, es lo que hablamos antes. Lamentablemente hay tantos intereses creados, tanto poder y tanto dinero atrás de todo esto, que lo único que sigue funcionando es este proceso de desmalvinización, de que la guerra fue una locura, incluso hasta algunos dicen los pobres chicos que los mandaron a morir a Malvinas, y seguimos mirando para otro lado cuando el Imperio Británico hasta pareciera ser que es amigo de la patria, es un socio, es un amigo, o tenemos que seguir negociando con ellos, y que lo venimos haciendo desde 1800, que no es de ahora que el Imperio Británico nos viene robando nuestros recursos. Hagamos un poco de historia, recordemos el tema del quebrachal, del tanino, como destruyeron todos nuestros bosques nativos del litoral, por eso las inundaciones de hoy. Los trenes que son ingleses son todos extractivos. Si nosotros agarramos el mapa de la República Argentina y agarramos las vías férreas, son todas del interior de las minas o de los recursos hacia Buenos Aires para que no embarquen y se lleven nuestros recursos. Nosotros no tenemos una red ferroviaria que me comunica Bariloche con Mendoza o con Salta.
o con Tucumán, por decir, ¿verdad? Es todo extractivo, y todo eso lo hicieron los ingleses para llevarse nuestros recursos, y quedan como aliados y como buenos amigos de la Argentina. Y bueno, evidentemente hay intereses tremendos atrás de esto, y que no somos pocos, como decíamos antes, volvemos a la charla, que podemos contrarrestar eso y levantamos la bandera como la estamos levantando. Rubén, retomaremos... Perdón, es para seguir hablando mucho más en profundidad, pero obvio. para dar un pequeño pantallazo de hecho, del por qué estamos como estamos. Bueno, de hecho no hemos llegado al 2 de abril todavía, así que retomaremos el contacto, tenemos para repasar las vigilias, los actos, que es algo que vamos a hacer hoy y mañana también. Obviamente el 2 también vamos a estar trabajando y cubriendo lo que acontezca. Te mandamos un abrazo. Hola. Sí, Rubén. Sí, perdón. No, está bien. Te decía que ahora nosotros hacemos un repaso de las actividades y que todavía falta para el 2, así que hay mucho para seguir contando y repasaremos actividades. Te agradecí y te mandaba un abrazo por este tiempo. No, por favor, agradecido yo. Las charlas estas me parece que son muy importantes para que la comunidad entienda cada vez más, como siempre digo, de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas. Nosotros acá en Bariloche, como en Río Negro y gran parte del país, el acompañamiento del pueblo es tremendo. Como decía antes, está la causa viva y el pueblo, lo vemos diariamente acá en el museo, necesita saber más, quiere saber más. Sí. Y quizás, también como lo decimos, deberíamos usar más la bandera de Malvinas porque es la única bandera que nos une y que nos podamos empoderar como pueblo y empezar a recuperar ese sentimiento patriótico para aspirar a futuro a ser ese país soberano que todos queremos. Gracias nuevamente, un abrazo. Abrazo enorme y gracias y lo felicito por el programa. Gracias. Rubén Pablos, director de veteranos en la provincia de Río Negro, 956 en toda la República Argentina.